Diapositiva 1. Saludos, les habla el profesor José Ferrer. En la sesión de hoy conversaremos sobre el tema del viscerocráneo, una de las dos divisiones del cráneo. La otra división principal es el neurocráneo. Así que hoy estaremos conversando sobre lo que es el esqueleto de la cara. Diapositiva 2. Antes de hablar del viscerocráneo membranoso, que es el nombre propio del esqueleto de la cara, debemos mencionar primero al viscerocráneo cartilaginoso, recordando primero que de las estructuras del embrión llamadas arcos branquiales, específicamente del primer arco branquial, se emiten dos prolongaciones, la prolongación maxilar y la prolongación mandibular. Estas dos prolongaciones darán origen a los huesos que forman al viscerocráneo membranoso, es decir, al componente óseo del esqueleto de la cara. Pero de estos arcos branquiales se derivan unas estructuras cartilaginosas por un proceso de condrificación, entre las cuales tenemos el yunque, que se origina del cartílago pterigo cuadrado, el martillo, que deriva del cartílago de Meckel, el estribo y la porción superior del hueso yoides, que derivan del cartílago de Ricker, así como la apófisis estiloide. La parte inferior del hueso yoides se origina del cartílago innominado. Y del cuarto, quinto y sexto arcos branquiales se originan los 9 cartílagos de la laringe. Estas estructuras, que en la lámina se muestran en color naranja, son el llamado viscerocráneo cartilaginoso. Como son estructuras que se han nombrado en otras unidades curriculares, la cadena de huesecillo se le dará cuando se vea la audición. No nos vamos a extender más para propósitos de esta clase con respecto a esas estructuras, sino solo a efectos de recordatorio. El propósito de la clase es conversar sobre el viscerocráneo membranoso. Diapositiva 3. En la constitución del viscerocráneo membranoso intervienen varios huesos. Tenemos el hueso maxilar superior, los huesos cigomáticos, llamados también huesos malares, los huesos palatinos, los huesos lacrimales, los huesos nasales o llamados también huesos propios de la nariz, los huesos cornetes inferiores, también denominados conchas inferiores, el hueso Böhmer y el hueso maxilar inferior. El número que aparece entre paréntesis al lado de cada hueso indica el número de elementos que lo componen, es decir, la mayor parte de los huesos del viscerocráneo membranoso son huesos pares, ubicados uno a cada lado de la línea media, y tenemos dos huesos impares, el hueso Böhmer y el hueso maxilar inferior. Los 7 primeros huesos que vemos en la lista conforman la parte superior del viscerocráneo, mientras que el viscerocráneo inferior está constituido por un único hueso, que es el hueso maxilar inferior, llamado también mandíbula. Diapositiva 4. Comenzamos la exposición del viscerocráneo con el hueso maxilar superior. Esto porque es un hueso que por sus dimensiones y por la localización central que tiene en la cara, se articula con todos los demás huesos del viscerocráneo. Entonces es lógico empezar de manera didáctica por él, y luego vamos a ir sumando el resto de los huesos que iremos revisando y cómo se van conformando alrededor de este hueso. El hueso maxilar superior, en la imagen que tenemos en pantalla, en color beige, es un hueso de gran tamaño. Por esta cara anterior del hueso apreciamos que es bastante irregular desde el punto de vista geométrico. Destacamos que en el tercio inferior de esta cara se articula en la línea media con el maxilar superior del lado opuesto.
A medida que ascendemos, ese borde interno del maxilar superior, visto por su cara anterior, se separa, delimitando entre ambos maxilares superiores los orificios de la fosa nasal, en la cavidad nasal. Por fuera, prolongándose este borde interno en dirección hacia el hueso frontal, vemos la apófisis orbitaria o apófisis ascendente del maxilar superior, señalado con la flecha roja, que termina articulándose por arriba con el hueso frontal y por el lado medial, por el borde medial, con los huesos propios de la nariz o huesos nasales, que lo vemos en color grisáceo, cerrando el espacio que separa ambos maxilares superiores. Del borde interno en sentido lateral apreciamos un orificio por debajo del reborde orbitario inferior llamado orificio suborbitario. Por ahí salen los nervios del mismo nombre. Y esta cara anterior se prolonga hacia afuera en un borde que se articula con el hueso malar, representado en este caso en color naranja, hacia la parte más lateral de la cara. Otro detalle que se aprecia en esta cara anterior del maxilar superior son eminencias sobre la superficie que forman las raíces de los dientes, destacando especialmente la eminencia de la raíz del diente canino, razón por la cual esta eminencia recibe el nombre de eminencia canina. Diapositiva 5. Tenemos en este momento representada la cara lateral del maxilar superior. ¿Qué elementos destacamos en esta cara? La cara lateral de la apófisis orbitaria o apófisis ascendente del maxilar superior, señalada con la flecha verde. Vemos también una saliente hacia la parte más anterior del borde interno, que es la espina nasal anterior, representada en color rojo, una saliente donde se inserta el componente cartilaginoso del tabique nasal. Vemos en la superficie numerosos orificios que corresponden a orificios vasculares, y hacia la parte más inferior las elevaciones correspondientes a las raíces dentarias que nombrábamos en la lámina previa. El otro elemento a destacar acá es una apófisis prominente, la apófisis piramidal del maxilar superior, señalada acá o delimitada acá por una línea punteada roja, que nos permite identificar tres caras: una cara superior que está en relación con la órbita, de la cual forma la mayor parte del piso o pared inferior de esa cavidad; una pared anteroinferior que mira, es decir, hacia adelante y hacia abajo en relación con los tegumentos de la cara; y una cara posterior que mira, como su nombre lo dice, hacia atrás y hacia abajo en relación con la fosa cigomática. Entre esos tres lados o caras vemos una superficie muy irregular para articularse, como nombramos en la lámina previa, con el hueso malar. Diapositiva 6. Tenemos acá representada la cara medial del maxilar superior. El elemento más resaltante de esta cara medial es el orificio de entrada a una cavidad que ocupa buena parte del espesor del hueso, el orificio del seno maxilar, representado aquí con una flecha de color rojo. Hay un conjunto de cavidades que se disponen alrededor de las fosas nasales llamadas senos. En este caso, la correspondiente al hueso maxilar superior recibe el nombre de seno maxilar. Otras cavidades de este conjunto llamado senos los han escuchado ya en algunos de los huesos del cráneo, como el etmoide, que son las llamadas celdillas etmoidales, en el efenoide, que es el seno efenoidal, e incluso en el hueso frontal, que es el seno frontal. Entonces,
Este seno maxilar forma parte de ese conjunto de senos paranasales, porque se disponen alrededor de las fosas nasales. Por detrás de este orificio del seno maxilar hay una superficie rugosa para articularse con el hueso palatino, que en este caso lo distinguimos del maxilar superior en la imagen de la izquierda como una estructura de color grisáceo. El maxilar superior está representado en color beige. Ese es el hueso palatino. Por supuesto, al articularse el hueso palatino con el maxilar, cierra parte del orificio de entrada hacia ese seno maxilar. Por delante del seno maxilar está una superficie lisa, representada con la flecha de color verde, es el canal lacrimonasal. Este canal lacrimonasal, cuando se articula en ese punto un hueso llamado unguis, que lo nombraremos más adelante, eso que es un canal, al articularse el hueso unguis con el maxilar superior, deja de ser un canal y pasa a ser una estructura completamente cerrada. Y en ese momento, o por esa circunstancia, se le denomina conducto lacrimonasal. Entonces, no son dos estructuras distintas. Es solo que estando el hueso aislado, el maxilar superior se le llama canal, y estando articulado con el hueso unguis, como ocurre en el organismo vivo, se le denomina conducto lacrimonasal. Por delante de en este momento llamado canal lacrimonasal, está la cara interna de la apófisis ascendente del maxilar superior. Otro elemento que destaca acá, en esta cara medial, en la unión de los dos tercios superiores con el tercio inferior, es una apófisis que se extiende en sentido horizontal, en la apófisis palatina del maxilar superior, que se une en la línea media con la misma apófisis de la maxilar superior contralateral y forman la mayor parte del paladar óseo o paladar duro. El tercio posterior de ese paladar óseo la forma una apófisis horizontal del hueso palatino. Diapositiva 7. Tenemos acá la cara inferior del maxilar superior. Vemos representada acá las dos apófisis horizontales o palatinas del maxilar superior, formando los dos tercios anteriores del paladar duro o paladar óseo, y hacia la parte de atrás, cerrando el paladar óseo, las dos apófisis horizontales de los huesos palatinos. Toda esta estructura uniéndose en la línea media con su contraparte del otro lado, y formando entonces entre esos dos huesos todo lo que es el paladar óseo. ¿Qué otros detalles vemos acá? Bueno, las piezas dentarias ocupando unas cavidades dentro del borde inferior del maxilar superior llamadas alvéolos dentarios, y hacia el lado, hacia ambos laterales, vemos las caras posterior inferior y anterior inferior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Vemos también numerosos orificios en el paladar duro, son orificios vasculares, y un orificio que destaca más por su tamaño, un poco por detrás de las raíces de los incisivos, cerca de la línea media, son conductos para los nervios dentarios que inervan o dan inervación sensitiva a las piezas dentarias próximas a su salida. Diapositiva 8. Tenemos acá la cara superior del maxilar superior, articulado con otros huesos del cráneo y del viscerocráneo, que ya iremos nombrando. A la izquierda, señalada con una flecha de color rojo, estamos mostrando la cara superior de la apófisis piramidal del maxilar superior. Por cierto, la flecha está justamente en una depresión de esa cara llamada surco suborbitario. Por allí pasa los vasos suborbitarios, penetran más adelante en el espesor del hueso,
pasando a llamarse en ese punto conducto suborbitario, y se abre en la cara anterior del hueso maxilar superior por un orificio que habíamos nombrado al inicio de la clase, el orificio suborbitario, distribuyéndose en la parte de la cara inmediatamente debajo de la cavidad orbitaria. Del lado interno vemos representados dos huesos, uno en color rojo, el hueso unguis, que les mencionaba unas láminas atrás, que al articularse con el maxilar superior convierte lo que es el canal lacrimonasal en conducto lacrimonasal. Por detrás del unguis, en color amarillo, está representado el hueso ecmoides. En color verde claro, hacia la parte más superior en la imagen, está el efenoide, formando un espacio entre él y el hueso maxilar superior llamado hendidura efenomaxilar. Y vemos un pequeño segmento en el piso de la órbita, la parte más posterior, en la estructura de forma triangular, en color gris, parte del hueso palatino. Es decir, que ese piso de la cavidad orbitaria está formado en su mayor parte por el hueso maxilar superior y en la parte más posterior por un pequeño segmento del hueso palatino. Si quitásemos esta pared señalada con la flecha roja, que es el piso de la órbita, que nos queda la imagen a la derecha. Estamos justamente en la cavidad del seno maxilar, es decir, por debajo del piso de la cavidad por debajo del piso o suelo de la cavidad orbitaria está justamente el seno maxilar, señalando en la imagen con la flecha verde. Diapositiva 9. A este propósito vemos una imagen de radiografía de los senos paranasales, mostrando la disposición de las fosas nasales con el seno maxilar. En el recuadro que está arriba y a la izquierda vemos una flecha de color negro y bordes blancos señalando un defecto en la imagen si lo comparamos con el del lado opuesto. Eso es una fractura del piso de la órbita, y vemos como parte del contenido de la cavidad orbitaria, probablemente la grasa que rodea el globo ocular, desciende por esa fractura hacia la cavidad del seno maxilar. Es fácil de reconocer comparando, en este caso, la fractura está en el globo ocular, en el piso de la cavidad orbitaria del lado izquierdo, y fíjense el lado derecho, que es el lado sano. En el cuadro arriba y a la derecha, comparen ambas cavidades de los senos maxilares. El del lado derecho se ve de color negro, indicando que está lleno de aire, mientras que en el del lado izquierdo, señalado por la flecha de color rojo, bueno, lo vemos en un tono grisáceo. Eso es contenido hemático, sangre, proveniente también de una fractura del piso de la órbita. En este caso el defecto se aprecia menos, ven una línea blanca que es el piso de la órbita, interrumpido en un pequeño punto, y probablemente por ahí el foco hemorrágico que llenó de sangre el seno maxilar izquierdo. Diapositiva 10. Cara posterior del maxilar superior. Este borde o cara posterior está próximo a la apófisis pterigoide del hueso efenoides, haciendo contacto hacia la parte inferior, pero hacia la parte más superior se separan y delimitan el orificio de entrada a una pequeña cavidad llamada fosa pterigomaxilar, señalada en la imagen con una flecha de color naranja. De este borde posterior del maxilar superior, en sentido lateral, está en relación de proximidad con la cavidad o espacio cigomático. Diapositiva 11. Resumiendo, tenemos acá las cavidades en las cuales el maxilar superior contribuye de alguna forma. Tenemos las cavidades orbitarias, en la cual forman la mayor parte del piso o pared inferior.
tenemos las fosas nasales, donde junto con el maxilar superior del lado contralateral y los dos palatinos que se articulan con ellos forman el piso de las fosas nasales. Por estas mismas estructuras que recién nombramos, forma por su cara inferior la bóveda palatina o paladar óseo, paladar duro. Forma así también las fosas pterigomaxilares, como vimos en la lámina precedente, en un espacio que separa al maxilar superior de la apófisis pterigoides, y por este mismo borde posterior, al sentido lateral, entra a formar parte de lo que es la fosa cigomática. Además, por la cavidad presente en su espesor, que es el seno maxilar, forma parte del conjunto de los senos paranasales. Diapositiva 12, siguiendo con el resto de los huesos del viscerocráneo, tenemos en este momento en pantalla el hueso palatino, a la izquierda en una vista posterior y a la derecha por su vista medial. Esta cara medial del palatino ya la vimos al comienzo de la descripción del maxilar superior, específicamente en su cara medial, donde decíamos que al articularse el palatino con el hueso maxilar superior, cerraba en parte el orificio de entrada al seno maxilar. En esta cara, por esta cara medial del palatino, destacamos esas dos prominencias que están en la parte más superior del hueso. La más anterior, por su cara superior, forma ese pequeño segmento del piso del suelo de la órbita que nombramos en láminas precedentes. Y vemos cómo esta prominencia anterior se separa de la posterior por una pequeña escotadura u orificio por donde pasan los vasos pterigopalatinos. En la lámina, en la imagen, en el lado izquierdo, vemos una flecha señalando el sentido en el que estos vasos atraviesan esta escotadura u orificio. La vista posterior del lado izquierdo nos permite ver las dos porciones del palatino, la porción vertical y la porción horizontal. La porción vertical no es exactamente vertical con respecto al plano horizontal, es más bien inclinada hacia adentro. Y la porción horizontal, la habíamos nombrado ya, se articula por delante con el maxilar superior y por su borde interno con la porción horizontal del hueso palatino contralateral, delimitando, como ya hemos mencionado varias veces, al paladar óseo por debajo y por su cara superior al piso de las fosas nasales. Diapositiva 13, tenemos en esta vista la cara lateral del hueso palatino. La mayor parte de esta cara lateral está oculta, estando el hueso articulado con los demás huesos de la cara. La parte más anterior está cubierto por el borde posterior del maxilar superior, que recibe el nombre también de tuberosidad del maxilar. Y la parte posterior está oculta por la apófisis pterigoide del hueso efenoide. De tal manera que estos dos huesos articulados sobre el palatino, el maxilar superior y la apófisis pterigoide del efenoide, solo dejan descubierta una pequeña área que en la imagen se ha representado en color morado, que es el fondo de la cavidad pterigomaxilar que habíamos nombrado cuando describíamos el borde posterior del maxilar superior. Por encima del fondo de esta fosa pterigomaxilar está la escotadura u orificio pterigomaxilar por donde pasan los vasos y nervios pterigopalatinos. Diapositiva 14, representamos de nuevo la imagen de la cara o borde posterior del maxilar superior, la llamada tuberosidad del maxilar superior, y en este caso un óvalo de color rojo translúcido que muestra lo que en la imagen, en la lámina previa destacábamos, que era el fondo de la fosa pterigomaxilar formado por la cara lateral de la porción vertical del palatino, que ya hemos mencionado,
está completamente oculta por el maxilar superior y la apófisis pterigoide, dejando solamente un pequeño espacio descubierto, que justamente es el fondo de la fosa pterigomaxilar. Diapositiva 15. Vamos a hablar ahora sobre el hueso malar, hueso cigomático, un hueso que forma la parte más externa del esqueleto de la cara, lo hemos representado en color naranja, y podemos decir que tiene una forma más o menos cuadrilátera, destacando en cada uno de sus ángulos alguna prominencia. La prominencia superior, por encima de la flecha roja, que se articula con el hueso frontal, la prolongación o ángulo posterior, que se articula con el hueso temporal, y entre ambos forman el arco cigomático, y el ángulo anterior y el ángulo inferior, entre ellos delimitan una superficie articular para la apófisis piramidal del maxilar superior. Esta es una cara bastante lisa, apenas algunos orificios para el paso de algunos vasos y algunos un poco más prominentes para el paso de algunos nervios. Diapositiva 16, tenemos acá una vista anterior y una vista dorsal del hueso malar. Como les decía, son superficies bastante lisas, eventualmente no de manera constante, atravesadas por algunos orificios vasculares y nerviosos. La cara anterior está en relación con los tegumentos de la cara, y la cara dorsal está en relación con la fosa cigomática. Diapositiva 17, tenemos acá el hueso malar en una vista anterior y en una vista medial, para ver su disposición en cuanto a la cavidad orbitaria. La vista anterior nos permite ver que forma el borde lateral en su mayor parte, el borde lateral de la cavidad orbitaria, y la parte externa del borde inferior de la cavidad orbitaria. En una vista medial apreciamos cómo el malar forma la parte anterior de la pared lateral de la cavidad orbitaria, mientras que la parte posterior de la misma pared la forma el hueso efenoides. La parte más superior de dicha pared lateral contribuye a formarla el hueso frontal. Diapositiva 18, tenemos una vista lateral y superior del hueso unguis. Este hueso es una lámina cuadrilátera que se articula por arriba con el hueso frontal, por delante con la apófisis ascendente u orbitaria del maxilar superior. También se articula por su borde inferior con este mismo hueso, transformando el canal lacrimonasal en conducto lacrimonasal, y por su borde posterior se articula con el hueso etmoides. Diapositiva 19. Tenemos una vista anterior y una vista superior de la cavidad orbitaria. Nos permite ver cómo se conforman las cuatro paredes de la órbita. La pared lateral formada hacia la parte anterior por el hueso malar, hacia la parte posterior por el hueso efenoide. La pared superior o techo de la órbita lo forma el hueso frontal. En la pared interna interviene parte de la apófisis orbitaria o ascendente del maxilar superior, y luego hacia atrás el unguis, el etmoides y finalmente el hueso efenoide. Y en el piso, pared inferior de la órbita, la mayor parte está formada por el hueso maxilar superior y un pequeño segmento señalado en ambas imágenes con una flecha roja que corresponde a la apófisis orbitaria del palatino. Diapositiva 20. Esta lámina resume las distintas vías de comunicación de la cavidad orbitaria con otras cavidades u otras regiones. Así tenemos que
La cavidad orbitaria comunica con la cavidad craneal a través del agujero óptico, de la hendidura esfenoidal, de los conductos hemoidales anterior y posterior. Tenemos también las fosas nasales a través del conducto lacrimonasal y hasta distintas regiones del exterior como la escotadura supraorbitaria, el conducto suborbitario, el conducto malar, la hendidura esfenomaxilar. No son todas estas las comunicaciones de la cavidad orbitaria con otras regiones, pero sí las más resaltantes. A modo de, vamos a decirlo así, tarea para la casa, investiguen qué elementos anatómicos de interés pasan a través de esos agujeros, de esas hendiduras, de esos conductos. Diapositiva 21, tenemos acá representados los huesos propios de la nariz en una vista anterior. Vemos que se tratan de un par de láminas óseas con un borde interno que se articula con el hueso propio de la nariz contralateral, un borde superior que se articula con el hueso frontal, un borde lateral que se articula con la apófisis ascendente al maxilar superior y un borde inferior que se articula con el componente cartilaginoso de la nariz. Por su cara posterior está en relación con las fosas nasales, de la cual forma el techo o parte del techo de las fosas nasales. Diapositiva 22, tenemos representada acá la vista lateral y vista superior del hueso Bowman, una lámina ósea aplanada en sentido transversal, delgada en la mayor parte de su extensión, a excepción del borde superior donde se ensancha para articularse con el cuerpo del hueso efenoides. Diapositiva 23, vemos acá el Bowman del lado izquierdo señalado con la flecha roja, dispuesto en su sitio, formando el tabique nasal. El borde superior del Bowman se articula, como decíamos, con el hueso efenoide. Por encima de esa unión entre ambos huesos está justamente la cavidad del seno efenoidal. El borde anterior del Bowman se articula con la lámina vertical del efenoide, que lo vemos en color amarillo. Entre ambos forman, entre el Bowman y el etmoide, bueno, la mayor parte del componente óseo del tabique nasal. El resto del tabique es cartilaginoso, como lo vemos representado en azul del lado derecho, o en la imagen de la derecha de la diapositiva. El borde inferior del Bowman se articula por delante con la porción horizontal del maxilar superior y por detrás con la porción horizontal del hueso palatino. Y el borde posterior es libre, delimita los orificios posteriores de ambas cuanas o de ambas fosas nasales. Diapositiva 24, tenemos representado acá lo que es la pared lateral de las fosas nasales. De alguna manera ya hemos hablado a lo largo de la clase de la pared lateral. Corresponde a la pared interna del maxilar superior, donde decíamos que el elemento que destacaba o más resaltante era el orificio del seno maxilar, y decíamos también que ese orificio del seno maxilar estaba parcial o en parte cerrado por la articulación del hueso maxilar superior con el hueso palatino. Hay otra serie de elementos que contribuyen a cerrar ese orificio del seno maxilar. Por detrás, como acabamos de decir, el hueso palatino. Por arriba, el hueso etmoide. Por delante, parte de lo que son los cornetes superior y medio. Y hacia abajo, que lo vemos en color gris claro, un poco por debajo de donde está la flecha roja, señalando el orificio del seno maxilar, esa estructura ósea como una lámina en color gris claro, es el cornete inferior. Entonces, estando todos los elementos óseos en su sitio, lo que es un orificio más o menos amplio queda reducido a un pequeño orificio de entrada a la cavidad del seno maxilar. Eso provoca que en ciertas condiciones
infecciosa, el drenaje del seno maxilar se ve obstaculizado y ocasiona un proceso infeccioso bastante común llamado sinusitis. La sinusitis ciertamente puede afectar a cualquier elemento o a cualquiera de las cavidades de los senos paranasales, pero por esta condición y su localización del seno maxilar es donde frecuentemente ocurren estos problemas. Entonces, recordar esos elementos óseos dispuestos alrededor de la entrada del seno maxilar que contribuyen a su cierre. Resaltamos acá en la fosa nasal, en la pared lateral, el hecho de esas láminas óseas llamadas cornetes, superior, medio e inferior, que delimitan un espacio entre ellos y la pared del hueso maxilar superior llamado meatos. Diapositiva 25, aquí tenemos un corte coronal de las fosas nasales a través del seno maxilar. Vemos en el medio el tabique nasal y vemos en la pared lateral de las fosas nasales lo que son los cornetes superior, medio e inferior, y el espacio que delimitan entre ellos y la pared del maxilar superior, que reciben el nombre de meatos. Diapositiva 26. En cada uno de estos meatos, superior, medio e inferior, desemboca una determinada estructura. En el caso del meato superior desembocan el seno esfenoidal y las celdillas hemoidales posteriores. En el meato medio, el seno frontal, el seno maxilar y las celdillas hemoidales anteriores. Mientras que en el meato inferior desemboca el conducto lácrimo-nasal. Diapositiva 27. Tenemos acá el maxilar inferior, un hueso que por sí solo forma el viscerocráneo inferior o mitad inferior de la cara. Tiene un cuerpo en forma de C, cuya concavidad mira hacia atrás, que termina a cada lado por una rama ascendente del maxilar inferior. La rama ascendente, por su cara lateral, se ofrece una superficie rugosa para la inserción del músculo macetero, uno de los músculos de la masticación, y termina su borde superior por dos prominencias. Una anterior señalada con la flecha roja, llamada apófisis coronoide, donde se inserta el músculo temporal, otro músculo de la masticación, y una prominencia posterior señalada con la flecha verde, llamada cóndilo del maxilar inferior, es una superficie articular que, junto con la cavidad glenoidea y cóndilo del hueso temporal en el cráneo, forman la articulación temporomandibular. Ambas prominencias, la apófisis coronoide y el cóndilo del maxilar inferior, están separados por una escotadura llamada escotadura maceterina, por donde pasan los vasos maceterinos que dan irrigación al músculo macetero. Al lado derecho de la diapositiva, en la imagen de la derecha, vemos la cara anterior del cuerpo del maxilar inferior, una eminencia en la línea media, eminencia mentoniana, que resulta de la fusión de las dos mitades que embriológicamente dieron origen al maxilar inferior y terminaron fusionándose para dar lugar a un solo hueso. Por fuera de esta eminencia mentoniana hay un par de orificios, uno a cada lado, señalado con la flecha azul, que es el orificio de salida del conducto dentario inferior, por donde salen nervios que dan irrigación, además de los dientes inferiores, a la piel de la región del mentón. Vemos también lo mismo que en el maxilar superior, una serie de prominencias en la superficie del hueso que resultan de las raíces de los nervios, es decir, de las raíces de los dientes. Diapositiva 28, vemos el cuerpo y las ramas ascendentes del maxilar inferior por su cara interna. Del lado izquierdo, la flecha roja apunta en la línea media a unas prominencias llamadas apófisis Jeni. Son unas apófisis donde se inserta en la apófisis Jeni superiores
los músculos genio-glosos, y en las apófisis yeni inferiores los músculos yeni-yoideos. Por fuera de esta apófisis yeni hay una pequeña depresión donde se aloja la glándula salival sublingual, y luego vemos por detrás de esa fosa, lo vemos en el lado interno, en la imagen del lado derecho, una línea rugosa que se extiende hacia atrás y hacia arriba. Es la línea oblicua interna donde se inserta el músculo miloyoideo. Esta línea miloyoidea se prolonga hacia atrás y hacia arriba y termina en una especie de saliente puntiagudo, señalado con la flecha de color verde, llamada espina de Spix. Es un punto de referencia anatómico utilizado eventualmente por los odontólogos. Por detrás de esa saliente está el orificio de entrada del conducto dentario inferior, y bueno, los odontólogos marcan a través de la espina de Spix, y por detrás aplican anestésico local para bloquear la inervación sensitiva de los dientes inferiores. Por lo demás, bueno, hay varias superficies rugosas en esta zona para la inserción de varios músculos de la masticación, como los músculos pterigoideo externo e interno, y otros músculos del piso de la boca que verán, mejor dicho, más adelante en otros temas de la unidad curricular. Diapositiva 29. Bueno, llegamos al final de esta clase de viscerocráneo. Si hay preguntas o comentarios, bueno, estamos a la orden para asesorarlos y cubrir esas inquietudes que puedan tener, así como para la bibliografía que consulten y tengan alguna duda con respecto al contenido expresado en sus textos y al contenido de la clase que hemos visto hoy. Esa página web que ven allí es un sitio donde alojo las clases, donde las pueden descargar si es su interés, solo que está solo en formato de PowerPoint, obviamente sin audio. Si quieren escuchar completa la clase, por supuesto vayan al canal de YouTube de la unidad curricular.